Vamos a orar, Señor, te amamos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú nos has redimido y nos amaste cuando, Señor, no merecíamos amor y nos salvaste de nuestros pecados. Y nos dices en tu palabra, Señor, que cuando éramos pecadores, Jesucristo vino y murió por nosotros. Antes de que naciéramos, tú sabías lo que íbamos a hacer y tú decidiste venir, Señor, y morir para que tuviéramos vida eterna. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder, Señor. Y nosotros vamos a estar en tu presencia, Señor, y vamos a darte toda la gloria y la honra y el poder, Señor, porque tú eres digno. Padre, para cualquier persona que esté escuchando hoy, Señor, alguien que nunca ha hecho esta decisión, Señor, de rendir su vida a ti, te pido, Señor, que les muestres cuánto tú les amas, Señor, y que puedan ver esta realidad que necesitan, Señor. Nosotros no nos podemos salvar, pero tú hiciste, Señor, lo que nosotros no podemos hacer. Danos, Señor, el valor para poder recibir tu salvación. Abre nuestro corazón, Señor, para poder recibir el mensaje que tú tienes en tu palabra hoy. Háblanos, Señor. Y Espíritu Santo, danos la valentía para poder cambiar, Señor, y obedecerte. Todas las necesidades, Señor, que están enviadas a nosotros o por texto o por correo, Señor, levantamos eso delante de ti, Señor. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es un gozo estar con ustedes y estoy muy contento de que han venido a unirse con nosotros. Hoy vamos a terminar un estudio en el cual hemos estado por un buen tiempo, es el libro de Santiago, y hemos ido versículo por versículo, y luego tuvimos algunos días festivos y miramos a otras cosas, pero hemos llegado a los últimos 2 versículos de este libro y ha sido un estudio bastante práctico porque Santiago nos da bastantes cosas que podemos utilizar en nuestra vida, en la vida diaria. Ahora, ustedes recuerden que Santiago, el libro de Santiago, para poder encontrarlo, vayan al final de la Biblia, encuentren Apocalipsis y vaya a un poquito de páginas antes y van a encontrar Santiago. Y el libro fue escrito por el medio hermano de Jesús. Ellos tienen la misma mamá, que es María, pero diferentes padres. El papá de Jesús es Dios y el papá de Santiago fue José. La Biblia nos dice que ellos tuvieron otros hijos, José y María. Y yo les dije antes que yo creo que la más grande evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios es el hecho de que Santiago es un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, porque la última persona en toda la tierra que creería que tú eres Dios es tu mismo hermano. Ellos crecieron juntos. La última persona que creería o que iba a creer que Jesús era Dios era Santiago, pero después de haberse encontrado con el Cristo resucitado, Santiago dijo, es verdad. Y él se convirtió no solo un seguidor de Jesús, pero un líder de la iglesia. Y llegó a ser el pastor de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Y en este libro, Santiago da muchas cosas prácticas a la iglesia. Él nos dice lo que el gozo verdadero es, nos habla de las pruebas, de las dificultades, nos habla de la sabiduría, de los problemas, de la tentación, la necesidad de escuchar, el mandamiento de controlar nuestra lengua y el poder de hacer ser un hacedor de la palabra y no solo un oidor de la palabra. Y a lo largo de todo este libro, Santiago nos da cosas prácticas
de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Cuando venimos a la última parte del libro, él nuevamente abre la puerta y da unos consejos prácticos para nosotros como una familia en la fe. En el capítulo 5 ya descubrimos que él está hablando a la familia de fe y está hablando de la familia, está hablando de la importancia de orar, de confesar nuestros pecados unos a los otros. Y luego habla a nosotros de nuestro lugar en la importancia de cuidarnos los unos a los otros o cuidar de unos a otros. Santiago, su último pensamiento aquí en este libro es, hey, se tienen que cuidar de uno a otros. Este es un mundo difícil en el que vivimos y es necesario que nosotros estemos allí unos por los otros. Y yo creo que es importante, una palabra importante para nosotros en el día de hoy, porque cada uno de nosotros aquí conoce a alguien que al principio de su camino con Dios, ellos amaban a Dios, querían venir a la iglesia y siempre estaban entusiasmados por las cosas de Dios, pero algo sucedió y de repente dejaron y su fe se debilitó y empezaron a dudar y no están aquí. Y cada uno de nosotros en la iglesia conocemos a alguien así. De hecho, algunos de nosotros, algunos de ustedes quizás están allí muy cerquita de abandonar la fe. Al principio estaban emocionados y querían estudiar la Biblia. Y ahora tienes tantas preguntas, tantas dudas. Y te preguntas cómo un Dios bueno puede permitir estas cosas en el mundo. Y de repente muchos de ustedes están un paso de quizás abandonar la fe. Y es eso lo que Santiago está hablando en estas últimas palabras. Es también especial, una palabra especial para los jóvenes. Y muchos de ustedes se van a graduar y ustedes van a ir al mundo, van a ir a la universidad y tu fe va a ser probada. Y nosotros sabemos que mucha gente que terminan su secundaria y 2 años después abandonaron su fe. ¿Y qué sucedió? Se desilusionan de cosas que experimentan. Y es normal, ¿por qué? Porque en este mundo que vivimos ahora, todo el mundo quiere que sigamos la ciencia. Y muchos seguimos la ciencia, pero muchas personas adoran la ciencia, convierten a la ciencia como un ídolo. Pero resulta que la ciencia sigue cambiando. Pero algunas personas tienen a la ciencia en un lugar de tanta preeminencia en las vidas de ellos que abandonan la fe. Entonces Santiago en este libro está tocando un tema que era muy importante en sus días, pero que también es importante en los días de hoy. La familia de la fe, la iglesia, cuando estamos siendo lo que Jesús nos llamó a hacer es cuando nos estamos cuidando entre unos y otros, los unos a los otros. Vamos a Santiago capítulo 5. Vamos a mirar los últimos 2 versículos. Santiago empieza ofreciendo con su palabra favorita en su libro que dice hermanos míos. Es un término de cariño. Está hablando a las personas que son parte de la iglesia. Y les dices, 19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte
y cubrirá multitud de pecados. Esos dos versículos finales ofrece una descripción de la iglesia o lo que debe ser la iglesia. Entonces vamos a mirar a dos cosas ahora que estemos juntos. Él está descubriendo en estos dos versículos primero la realidad. Y él nos está presentando una realidad la realidad de apartarse del Señor. Dice, si alguno de entre vosotros se extravía. Y es como una señal en rojo que nos está advirtiendo que eso sucede. Significa alejarse un poquito, aislarse. No es algo que sucede de repente. Y no le está hablando de alguien que llega a estar como desilusionado porque está dudando. La vez pasada miramos a Tomás y reconocemos que Tomás estaba al lado de Jesús. Él vio a Jesús, pero después de la resurrección, cuando los discípulos se reunieron, Tomás no estaba ahí. No sabemos dónde estaba. No sabemos si se había ido porque estaba desilusionado o porque estaba triste o no estaba desanimado, no sabía qué estaba sucediendo, esto estaba confundido, esto no tiene sentido. Quizás Tomás estaba algunos pasos cerca de abandonar su fe. Incluso Pedro. Tenemos una descripción muy vívida de Pedro. Entonces Pedro decía, o quizás pensaba que nunca podía ser restaurados. Y quizás algunos de ustedes se pueden identificar con estos discípulos. Algunos de ustedes quizás sienten que han hecho cosas que quizás piensan que Dios no puede perdonar, pero muchos de nosotros nos encontramos en el mismo lugar donde nosotros también nos apartamos de Dios. El versículo dice, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, dice, se extravía de la verdad. Hay dos. Nosotros nos podemos alejar de Dios de una manera intelectual o en nuestro comportamiento, pero las dos están conectadas. Porque una de las cosas que he descubierto es que tenemos la tendencia de cambiar nuestras creencias, nuestras doctrinas basados en nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque si hay cosas que quiero hacer y la Biblia me está diciendo que no las puedo hacer, entonces lo que hago es reinterpretar la Escritura. Hay versículos que me gustan y hay versículos que no me gustan. Entonces los muevo un poquito. ¿Por qué? Porque quiero que la Escritura se acomode a mi comportamiento. Entonces muchos de nosotros empezamos a ajustar la Escritura para que la Escritura se ajuste a nuestro comportamiento. Entonces algunas veces dice, bueno, no, yo no creo que Jesús, que la palabra sea la verdad. Por ejemplo, la Escritura dice que Jesús es la verdad, la vida, el único camino a Dios. Y quizás digo, sí es verdad que Jesús es el único camino a Dios. Entonces tú conoces la verdad de la doctrina, pero empiezas a cuestionarlo. Por cualquier razón que tú tengas. Pero tenemos esa tendencia a apartarnos. De hecho, la tendencia esa que tenemos a apartarnos, yo la tomo de un himno viejo. Este es un hombre que se convirtió al Señor, vivió una vida de servicio al Señor, era muy buen predicador, comunicaba muy bien el evangelio y llegó a ser muy prominente y escribió un himno que se dice, Come thou fount of every blessing, que es tráeme tu fuente de toda bendición, y muchas veces recuerdan ese himno. Es un himno y ofrece un testimonio de su vida.
Él dice, tráeme tu fuente de toda bendición, prepara mi corazón para cantar sobre tu gracia, torrentes de misericordia que nunca cesan, invitan a cantar alabanzas sin igual. Enséñame un soneto melodioso que sea cantado con pasión por tus ángeles. Alabado sea la montaña en la cual yo me anclo, montaña de tu amor inmutable. Aquí por tu gran ayuda he venido y espero en tu buena voluntad llegar seguro a casa. Y luego dice esto, Jesús me buscó cuando un extraño yo era, mientras yo me apartaba de Dios. Y Él, quien para rescatarme del peligro, interpuso su preciosa sangre. Oh, cuánto debo por tu gracia. Diariamente lo puedo recordar. Deja que esa gracia ora como un grillete, mi roto, errante corazón a ti. Propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo para tus cortes celestiales. Y él escribió este himno como testimonio de su vida. Y él, después de haber escrito estas palabras, hasta haber sido un pastor, un predicador y guiar al pueblo de Dios, llegó un momento, se empezó a reunir con gente que no tenía la escritura como central en sus vidas, y poco a poco su corazón dejó de estar en fuego por el Señor. Y ya no quería escuchar de las cosas de Dios. Y como resultado llegó a ser un hombre que tenía un espíritu que estaba en problemas, que estaba en depresión y que no podía encontrar el camino para poner su vida en un buen camino. Entonces pensó que quizás viajando por todo el mundo, y empezó a viajar por todo el mundo y conoció a esta joven que acababa de conocer al Señor y estaba emocionada de esta nueva vida que Dios le había dado. Y él tenía conversaciones con esta jovencita y él podía obviamente tener estas conversaciones porque tenía mucho conocimiento en su cabeza. Y un día ella llegó y dijo, oh, encontré esta canción que es hermosa, quiero saber qué significan estas palabras. Y ella le leyó a él el himno que él había escrito. Y cuando ella terminó, y ella estaba emocionada, y él empezó a llorar, y él le dijo, yo soy quien escribió eso, y yo daría lo que sea para poder tener el gozo que tenía en ese momento. Quisiera encontrar mi camino de regreso a Dios. Y esta jovencita le dijo, well, los ríos de misericordia que menciona esta canción todavía están fluyendo, todavía hay oportunidad para que tú regreses a Dios. Y algunas personas dicen que él regresó al Señor y otros dicen que no. Pero entendemos que como él, también nosotros también tenemos esa tendencia a apartarnos del Señor. En medio de las dificultades y las preguntas, nosotros también podemos alejarnos del Señor. Y Santiago dice que esto es una realidad. Hay gente en la congregación que se alejan poco a poco. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Cada uno de nosotros puede pensar en alguien que antes caminaba con Dios y que no están aquí. Y nos preguntamos, ¿dónde está esa persona? Y algunas veces me pregunto, ¿no están aquí porque COVID pasó, algo sucedió, o simplemente porque ya no quieren estar aquí? La realidad es que la gente se aleja del Señor, se extravían de la verdad. Y la segunda cosa que Santiago nos dice es lo que nosotros debemos hacer, cómo respondemos cuando sabemos, conocemos a gente que se ha apartado del Señor. Es
traerlos de regreso. Como la familia de fe, nosotros nos cuidamos unos a los otros. En mi descripción de Dios, yo he aprendido que Dios nunca nos deja, nunca nos decepciona. Y tampoco nos suelta, Dios no nos suelta. Y si nosotros vamos a seguir el ejemplo de Él y vamos a ser como Él, entonces nosotros también debemos vivir una vida tal que nunca dejamos ir a los demás. Nunca los soltamos. Dios nos ha llamado a alcanzar a aquellos que están desilusionados, a llamarlos, a preguntarles. Algunas veces la iglesia ha ignorado esto y este es el pensamiento de despedida de la carta de Santiago. Si alguien se ha apartado, tráiganlos. Voy a darles algunos pasos que podemos tomar para traer a la gente de regreso, para hacer esa iglesia que Santiago nos está llamando a hacer. 5 cosas que debemos hacer. Las cosas que conocemos, las personas que conocemos que se han apartado, que se han extraviado. Necesitamos amar. Nuestro primer paso es amar. Amar a aquellos que se han extraviado. Está bien si ellos tienen dudas. Algunas veces nos sentimos atacados por aquellos que están cuestionando su fe, como si nosotros nunca cuestionamos nuestra fe y empezamos a decirles, oh, tú debes avergonzarte de esto, qué vergüenza, tú creciste en la iglesia, tú conoces la verdad, pero la gente duda y ellos tienen esa relación de pelea con la fe y eso está bien. Nosotros tenemos que amar a las personas que están dudando de su fe, que están peleando con su fe. La Biblia ha soportado todos los cuestionamientos de esta vida y la otra. Y nuestra respuesta debe ser, te voy a amar en medio de esta batalla. No me voy a avergonzar de ti, no te voy a hablar mal, sino que te voy a dar un espacio para que luches con tu fe. Y te voy a amar en medio de eso. Un profesor de hace muchos años del Seminario Teológico de Dallas, él decía de una experiencia que había tenido con un estudiante que era también, estaba en fuego con el Señor, tenía mucho futuro, se graduó, hizo muchas cosas buenas y de alguna forma empezó a batallar con su fe y desapareció. Y después, por un amigo que fue siempre ahí constante, él regresó al Señor y fue restaurado. Y el doctor, el profesor del seminario, le preguntó, ¿qué fue? ¿Cómo era cuando estabas por fuera de la fe del Señor o alejado? Él dijo, y parecía que las olas me estaban llevando más adentro y más adentro del océano, del mar. Y todos mis amigos estaban en la orilla y me estaban acusando. Pero hubo un hermano en la fe que se tiró al mar y me agarró y no me soltó. Y yo peleé con él y él soportó mi pelea y él me agarró y me puso un chaleco salvavidas y me trajo a la orilla y por la gracia de Dios, él fue la única razón por la cual yo fui restaurado. Ese hombre no quiso soltarme y esta debería ser la descripción de cada uno de nosotros. Deberíamos ser esos amigos que nunca sueltan a los demás, porque está bien que nosotros batallemos con nuestra fe y tengamos problemas de fe o crisis, pero yo constantemente te voy a recordar lo que sabes, lo que has aprendido y
y no te voy a dejar ir. No te dejaré ir. Te voy a estar ahí. Algunas personas han dicho en la iglesia que nosotros somos la única organización que le dispara a los que ya están heridos. Nosotros tenemos que ser una organización, un cuerpo que ama a los que están heridos. Y los amamos de regreso, o sea, los amamos de tal manera que ellos regresen. Yo he tenido amigos pastores que han fallado en el ministerio y han caído. Y las cosas horribles que se han dicho de ellos, y muchos de ellos nunca regresan. Pero los que sí regresan tienen un testimonio similar a este. Ellos sintieron que mucha gente estaba criticándolos, pero tenían un amigo que no quiso dejarlos y que los amó en medio de la duda y en medio de sus dificultades. Segundo, debemos tener integridad. Y lo que quiero decir con integridad es, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que restaurar a los que han caído de manera suave, amable, gentil. Porque tengo que mirar mi vida. Si yo te estoy pidiendo a ti que tengas un caminar vibrante con el Señor, entonces yo tengo que tenerlo. Necesito ser esa persona que te estoy pidiendo que tú seas. Y no es la perfección, sino la dirección que nuestra vida se está moviendo. Yo no soy perfecto, pero confío en que la dirección de mi vida se está moviendo hacia Dios o hacia donde Dios quiere. Yo no soy perfecto y yo cometo errores y tengo dudas y yo estoy donde tú estás, pero la dirección de mi vida es yo regreso a Dios. Y aquellos que se han alejado pueden regresar también. Debemos ser unas personas de integridad, porque si somos íntegros en nuestra vida, entonces no vamos a sentir que somos más santos que los demás. La integridad para reconocer que también nosotros tenemos dudas. También tenemos un corazón que se quiere alejar del Señor. Primera de Juan 5:16 dice que si alguna persona ha cometido un pecado, que oren, que Dios lo va a restaurar. Cuando nosotros muy rapiditos para hablar acerca de otra persona, o sea, chisme, eso es pecado. Nosotros tenemos que hablarle a Dios acerca de la otra persona. O pedirle a Dios que los traiga de regreso, pedirle a Dios que ponga personas a su alrededor para que le hablen, orar esas oraciones por esas personas, pedirle al Señor que lo restaure. Y es a través de oración. Nosotros tenemos que ser ese tipo de iglesia que ama a otros y que es capaz de decir, hey, yo no tengo todo ya hecho, pero quiero unirme a tu camino. No te voy a dejar ir. Y estar con ellos. La otra cosa que debemos hacer algunas veces es confrontación. Algunas veces debemos confrontar a alguien. Tenemos que decirles, hey, te estás alejando. Y algunas veces la persona nos pregunta que por qué nosotros queremos convertir a los demás, por qué queremos que los demás conozcan a Jesús. Pero en Ezequiel 33:6, Dios dice, cuando yo le digo al malo, vas a morir, y tú no le adviertes o hablas para persuadirlo de sus pecados para salvar su vida, el que es malvado va a morir en sus pecados.
y yo voy a hacerte responsable de esa vida. Si tú conoces la verdad, yo te voy a hacer responsable por compartir la verdad. Y nosotros por eso todo el tiempo confrontamos a la gente, por eso compartimos el evangelio, porque nosotros sabemos que el que se muera sin el Señor va a pasar una eternidad sin Él. Lo único que importa en la eternidad es si tú has aceptado el regalo de la vida eterna que Dios ofrece en Jesús y que entienden que la salvación es en Jesús y nadie más. Y porque yo sé todo eso, es imperativo que yo lo comparta con los demás. Es como un papá o una mamá que ve que su hijo se está apartando y dejarlos ir en esa dirección cuando sus hijos están actuando mal. No, tú tienes que ir a cambiarlo, y como padre te amo y tengo que ir allá y devolver al hijo del camino que están. Entonces nosotros como cristianos hay un momento en que tenemos que confrontar a nuestros hermanos y decirles, hey, si tú continúas en esta dirección vas a terminar mal, y te amo y por eso te voy a confrontar en esta situación en la que estás. Es como dos pastores que estaban en una iglesia y descubrieron una señal y pusieron las señales en alto en el tráfico, y la señal decía, paren, el final es cerca, el fin del mundo es cerca, paren, paren, paren. Y la gente simplemente está. Y básicamente el ejemplo que el pastor está dando es que esa señal no sirvió porque la gente no quiso escuchar. La gente no entendió qué significaba que el final estaba cerca y nadie paró. Entonces nosotros tenemos que ajustar nuestro mensaje también algunas veces con la persona que estamos hablando para que sea un poco más efectivo. Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo de una pareja que venía a la iglesia muchos años, una pareja casados, y empecé a notar que ellos no venían, y quizás pensé que de pronto tenían algunos problemas y no han podido venir. Y después en los miércoles en la noche venía ella sola, y un día ella un miércoles en la noche, después que terminamos la clase, ella estaba llorando y ella vino a mí y me preguntó si podíamos hablar y me dijo, mi esposo me dejó por la secretaria, se mudó con ella, él no quiere vivir conmigo. Y yo dije, ¿en serio? Y yo dije, no lo puedo creer. Y ella no sabía qué hacer. Y yo le pregunté, ¿tienes el teléfono de él? Y dijo, sí. Y yo le pedí a ella el número de teléfono de él. Y él contestó la llamada. Y yo lo llamé, yo llamé al Señor y al hermano, y cuando él contestó le dije, hey, este es tu pastor, ¿qué estás haciendo? E inmediatamente él empezó a llorar y tuvimos una larga conversación y le dije, ¿qué estás haciendo? Tú sabes dónde esto va a terminar, tú sabes que esto no es lo que Dios quiere, tú sabes que esto no es lo mejor de Dios para ti. ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué podemos hacer para...? Y quisiera decirles que esto se arregló y él regresó y se arrepintió, pero no. Él se divorció y él continuó en rebelión. Pero tenemos que tener un corazón por la gente que está dispuesto a hacer cosas duras y difíciles, a tener conversaciones difíciles, preguntarle a la gente, hey, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo te puedo amar? Hey, debemos estar allí confrontando a los demás. Y otra cosa que podemos hacer, o lo último, es la más difícil de todas, pero algunas veces tenemos que ejercer la disciplina.
Nosotros hablamos de la disciplina en las iglesias anymore, pero nosotros sabemos lo que sucede en nuestra familia si nunca disciplinamos a nuestros hijos. Como adultos van a tener una vida difícil. Nosotros sabemos cómo tan importante o lo importante que es la disciplina. Y la disciplina es la última opción que tenemos en la familia y en la familia de Dios, porque yo quiero que mis hijos aprendan de cualquier otra manera y no cuando los estoy disciplinando, pero siempre tenemos ese recurso porque viene un momento en que tenemos que recordarle a nuestros hermanos y hermanas que hay una consecuencia de sus actos cuando ellos escogen ir en una dirección que no está bien. Eso impacta a la relación con los demás y podemos decirle a nuestros hermanos, te amamos, pero la dirección que tu vida está tomando va a impactar las relaciones que tenemos aquí. Y te amo y no quiero que hagas eso. Y hay momentos en que nosotros podemos ejercer la disciplina y Jesús nos dio un ejemplo de cómo hacerlo. Dijo de por ejemplo, el pastor, cuando las 99 están seguras, él las deja y se va a buscar a la oveja que se ha descarriado. Y Jesús dice, cuando alguien se ha apartado y necesitan ser confrontados, ustedes van a esa persona y ellos no te escuchan, tú no los abandonas, tú vas con otra persona, tú necesitas a otra persona. Y si ellos no los escuchan a los dos, van con otra persona. Y finalmente tú tienes que llamarlo a atención delante de toda la iglesia. Y si eso no funciona, hay consecuencias siempre. Y es difícil para nosotros abrazar esa realidad porque algunas veces falla y no funciona en el sentido de que la persona no se arrepiente. Pero Santiago nos está recordando que nosotros, la iglesia, no somos simplemente un club donde la gente viene a pasear. Nosotros somos como un hospital para pecadores y muchas veces esto no está ordenado y mucha gente peca, pero la iglesia está llena de gente que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene dudas. Y hay gente que está llena de gente que en un momento está en fuego por Jesús y que luego se enfrían. Y si tú estás buscando una iglesia que está llena de santos que nunca pecan, no vas a encontrarla. Porque somos un montón de gente que ha sido herida, que tenemos nuestra vida desorganizada. Y hay mucha gente también que su vida estaba desorganizada y Dios la arregló. Y ahora se ocupan en bendecir a otros, en ayudarlos. Este es un hospital para gente herida, para pecadores que han sido heridos. Y la familia de fe debemos ser los que se rehúsa a dejar que otros se pierdan o se extravíen. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por este llamado a tu iglesia. Nosotros todos conocemos a alguien que por una razón u otra se han extraviado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa persona que nunca los abandona, a esa persona que ama con integridad, esas personas, Señor, que lo llama. Ayúdanos a ser ese que ama con integridad, Señor. Ayúdanos a ser ese que demuestra, Señor, cómo es hablar. Ayúdanos a ser esas personas que oramos y ayúdanos a ser esos que confrontamos, Señor, y que decimos las cosas duras que hay que decir, Señor, por amor, porque sabemos que nuestro corazón, Señor, también está acostumbrado, Señor, o tiene la tendencia a alejarse de ti.
Señor, aquellos que no te conocen en el día de hoy, Señor, te pedimos que tú traigas salvación, Señor. Y oro, Señor, que tú te reveles a ellos, Señor, en estos momentos. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Espero que Dios les haya hablado. Ha sido un buen camino. El Señor nos ha recordado algunas verdades y estamos constantemente buscando a aquellos que no están aquí para restaurarlos. Y lo hacemos porque tu vida en Jesús impacta la mía y mi vida impacta la tuya. Y yo oro que nosotros vamos a hacer esa iglesia. Si nunca has aceptado al Señor y tienes algunas preguntas, hay gente aquí en la iglesia también. Pueden enviarme un correo a pastor@southcliff.com y quieren hablar de algo. Podemos hablar y vamos a decir gracias a aquellos que son miembros de la iglesia. Ya hemos terminado nuestro primer cuarto. Tu fe ha sido maravillosa y ustedes han encontrado diferentes maneras de dar. Incluso en tiempos que son difíciles, les doy muchas gracias y gracias por trabajar con nosotros. Así que nos adaptamos y buscamos una nueva manera de ministrar. Estamos muy contentos de que estén aquí y les damos gracias de estar aquí.